Hola chicos, avanzamos con nuestro temario de historia. Les voy a platicar rápidamente sobre la guerra de reforma, por qué se dio, por qué esta guerra, cuáles eran los bandos y qué defendía cada parte. Vamos con nuestro título. Me dice aquí que la Constitución del 1857 fue precursora de la ideología liberal, la cual fue redactada por el Congreso del presidente o el presidente en turno, Ignacio Comonfort. Aquí está. ¿Por qué empezamos con la Constitución de 1857? Porque es la que provoca esa parte. Esta Constitución, chicos, también llamada la Constitución liberal, marca cierta diferencia o propone ciertos cambios que cierto sector de la población se opone y la otra parte apoya. Digamos que se divide en dos, ¿no? El pueblo de México, y de ahí viene la guerra entre mexicanos. Unos que apoyan los cambios y otros que no, ¿vale? Y de aquí tenemos la Constitución de 1857, que de hecho fue una constitución muy importante, en el sentido de que nosotros ya en el siglo XXI todavía tenemos esencia de estos cambios. Viene después la Constitución del 17, 1917, pero la del 57 sigue estando ahí muy presente. Mira, aquí me dice que tengo algunas atribuciones o los puntos más importantes de esta Constitución para que tomen nota. Me dice aquí, primer punto, libertad de expresión y asamblea. Se eliminan o no se reconocen los títulos nobiliarios en el territorio nacional. Títulos, chicos, que la mayoría tenía desde la colonia, incluso títulos hereditarios. Dice esta Constitución: en territorio nacional todos somos civiles y la nobleza aquí no existe. Sí, ese es un punto bien importante. También aquí me dice la libertad de portación de armas en civiles. Aquí vemos la influencia norteamericana también. De hecho, esta Constitución sí fue muy marcada por digamos, el dictamen norteamericano. Prohibición de fueros especiales. Ahorita al final vamos a explicar esto, qué son los fueros y cuáles serían. Prohibición por mutilación, tormento o azotes. Eso está prohibido, ¿vale? Para sancionar a la gente, esto no se vale legalmente. Se elimina la pena de muerte también, me dice la Constitución, y se estipula la educación laica. Recuerden, la educación laica, chicos, es esta separación entre pensamiento religioso y pensamiento, si quieren verlo, científico, ¿sí? La educación torna a la ciencia, al arte, pero deja de lado la religión, ¿vale? Como ideología. Esa es una educación laica, la separación entre lo político, científico y lo religioso. Bueno, esos son los primeros atributos, o principales, mejor dicho, atributos de la Constitución. También aquí me dice que la guerra de reforma, ya digamos, ya entrando en materia, también se le conoce como la guerra de los 3 años. Aquí tenemos la etapa del 17 de diciembre de 57 al 1 de enero de 1861, dentro de la cual se vieron los conflictos políticos, los cuales fueron arrastrados hasta un enfrentamiento armado entre los dos bloques, los liberales y los conservadores, los que apoyaban las reformas y los que se oponían o buscaban otro tipo de reformas a lo que nos predicaba esta Constitución. Aquí tengo algunos personajes, de hecho. Benito Juárez creo que es el más identificable, pero en lo personal creo que de todos el más rescatable es Melchor Ocampo. A veces mencionamos como liberales puros a todos, pero creo que el único liberal puro era Melchor Ocampo. Los demás, como buenos políticos, pues veían a su conveniencia. Cuando eran liberales les convenía, cuando eran medio conservadores pues cambiaban de opinión, pero creo que Melchor Ocampo era el que más firme, ¿no? Tenía su postura. Aquí tengo la separación entre las ideas de los liberales o la propuesta y los conservadores. Creo que es muy marcada, mira. Los liberales proponen una división de poderes, una república bien definida. Eso es lo que pregonan. Los conservadores proponen una monarquía constitucional, pero al final una monarquía al estilo europeo, ¿vale? Aquí tenemos la primera pugna. Los liberales, un estado laico, es decir, como ya lo mencioné, la separación entre iglesia y lo político, el estado, una separación total. Los conservadores dicen no, hay que tener una influencia religiosa, sobre todo en la educación, obviamente influencia católica.
Liberales proponen leyes de reforma, ahorita esta es la parte final de la sesión, y los conservadores centralizan el poder en lo que es, vamos, el centro de México. Las leyes de reforma, de hecho, son de carácter federal. Ahí dividen, ¿no?, el poder en todo el territorio, como lo es ahora. Vemos ahí su influencia. Entonces, se firman dos tratados de acuerdo externo. El tratado, chicos, Magley Ocampo, se firma con los Estados Unidos. O sea, el apoyo norteamericano estaba para con los liberales. Y el tratado Mon Almonte se firma con los españoles. O sea, la parte europea, católica, tradicional, apoyaba a los conservadores. O sea, ahí vemos la influencia externa, ¿no?, para el apoyo en cada bando. Tengo aquí el modelo norteamericano por parte de los liberales, defendían esa parte, ¿no?, un modelo más norteamericano, y los conservadores un modelo español o incluso europeo. Era lo que proponían. Sus principales representantes, entre tantos, Benito Juárez por un lado, es el más destacado, y Miguel Miramont por el lado de los conservadores. Miguel Miramont, el presidente más joven que hemos tenido, no es muy recordado porque es el lado perdedor. ¿Sí? O sea, ahí los que ganan dictan cómo fue la historia, y Miguel Miramont, que incluso se puede considerar niño héroe, queda relegado, ¿no? Esta es la separación, ¿sí?, de los dos bandos y la propuesta de cada uno. Ahora, vamos con las leyes de reforma. ¿Por qué? ¿Por qué mencionamos las leyes de reforma? Son bien importantes. Primer ley, conocida como la Ley Juárez. ¿Quién la propone? Pues Benito Juárez, ¿no? Creo que es fácil. ¿Qué nos dice la Ley Juárez? Suprime los tribunales especiales, así como los fueros militar y religiosos o eclesiástico de la iglesia. De esta forma se cancelan antiguos privilegios de origen colonial, los cuales subsistieron durante décadas. Ojo aquí, se eliminan los fueros. Los fueros son, chicos, para entenderlo rápido, como una situación jurídica o una protección jurídica especial. Los militares no podían ser juzgados de igual manera que un civil o un religioso de alto rango. Si cometió un delito, no podía ser juzgado por el Estado. De hecho, eso después cambia, porque los militares hoy en día también tienen su fuero. Los religiosos no meramente, pero es el primer intento. Se logra. Pero lo curioso aquí, chicos, es que Juárez logra quitar el fuero, esa protección especial, pero él se mantiene el fuero. O sea, los demás sí, pero yo no. Y esa es como que la contradicción de Juárez. Todos somos iguales, menos el presidente. Sí, o sea, es algo raro, ¿no? Pero bueno, esa es la Ley Juárez, la eliminación de protección jurídica especial para los mandos militares y religiosos. La guerra fue contra la Iglesia Católica, podríamos decir que sí. O sea, sí hubo una confrontación clara y abierta por parte del Estado. La ley Lerdo. Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada, desamortiza las propiedades. Esa también es una ley de reforma. Las propiedades y bienes pertenecientes de la Iglesia a favor del Estado. La Iglesia era un ente económico muy importante, de hecho era el banco de la época, en el que manejaba los dineros, ¿no? Del pueblo, hacía préstamos y todo esto. Era un tesoro muy importante, y eso desamortiza lo pueden cambiar como expropia o se adueña, si quieren verlo así, ¿no?, para usar una palabra más simple. Se adueña de las propiedades del Estado pertenecientes a la Iglesia. De hecho, esta ley, chicos, la ley Lerdo, es la que hace estallar todo. ¿Sí? Esa es la que dice la Iglesia: hasta aquí llegaste, ¿no? Y entran en conflicto bélico. ¿Sí? Obviamente la Iglesia apoyando el bando conservador. La ley Lerdo. Ahora vamos con la última, la ley Iglesias, o también se le conoce, chicos, como ley del registro civil. La ley de José María Iglesias, aquí tengo su imagen, es un personaje no muy conocido, pero su ley de hecho sigue vigente. ¿Sí? De las otras que ya mencionamos, la ley Iglesias sigue muy vigente. Pone bajo administración del Estado del Gobierno los trámites civiles, como el registro de nacimientos, matrimonios o defunciones y defunciones. ¿Qué nos dice esto? Antes, chicos, anteriormente a la Constitución del 57, lo que era el trámite de nacimiento
era muy importante, ya que la iglesia te daba tu identidad como cristiano. Y esa acta, sí, ese documento que te daba la iglesia era lo válido ante los civiles. Y aquí dice la ley de iglesias, no, el Estado debe de administrar eso, no que los bautizos o esas cosas que hacía la iglesia no tuvieran valor. Tal vez tenían valor ideológico, religioso también, pero no como un trámite de Estado, ¿sí? Los matrimonios también se pueden casar por la iglesia, pero el acta de matrimonio que expide el Estado al final es la válida legalmente. Eso es lo que nos dice. Y las defunciones también. El Estado debe de encargar esa parte para poder ir registrando, administrando los mexicanos nacidos y los mexicanos pues que en este caso están en otra situación, ¿no? En las defunciones. Y así sería, ¿no? Así se dio esta ley del registro civil, que como ya mencioné, sigue muy vigente. Eso es lo que nos deja las famosas leyes de reforma: la ley Juárez, ley Lerdo y ley Iglesias. Dejo esta pequeña explicación hasta aquí, chicos. Espero haya sido claro. Si tienen dudas, por favor comuníquense y les agradezco el tiempo que emplearon. Cuídense mucho.